Hola, buenos días a todos. Yo creo que ya podemos empezar. Para quien no me conozca, soy Chelo Madrigal de Promfest y bueno, con este webinar arrancamos con una sesión y una serie de webinars sobre festivales inteligentes, pues que podremos asistir a ellos hasta el 11 de diciembre. Serán un total de 6. Y arrancamos con Rocío Sánchez de Carrillo Asesores, que nos va a hablar sobre inversiones fiscales para espectáculos en vivo. Y nada, cuando quieras, Rocío, preséntate, podemos empezar. Y nada, Rocío hará la presentación y luego, pues si hay alguna duda o pregunta, os podéis conectar y se la hacemos y seguro que nos responde. Vale, hola, buenos días a todos. A ver, no sé si estoy compartiendo la pantalla Sí. o... Ah, sí, es que no me aparece a mí. Bueno, ahora le doy. Bueno, primero me presento y os digo, soy Rocío Sánchez Malvenda, abogada y responsable del Departamento de Cultura del Grupo Carrillo. La firma Carrillo es un despacho con origen murciano que dispone de sedes en todo el territorio nacional y que además cuenta con más de 40 años de experiencia en el asesoramiento a empresas de todo tipo. Concretamente, hace más de 10 años se especializó en el asesoramiento de empresas del sector cultural y en concreto en el tema de la deducción por las producciones audiovisuales y artes escénicas, como vamos a ver hoy en el webinar. Em, Voy a compartiros a ver... Ah, vale, sí, a vosotros os sale. Es que no sé por qué a mí no puedo ir pasando esto. A ver. Está dando como problemas para poder compartir, o sea, para ir pasando yo Sí. la presentación. No entiendo por qué, la verdad. A ver. ¿Ahora? Sí, vale. Bueno, mi objetivo para el webinar de hoy es que todos vosotros os quedéis con una idea de lo que son los incentivos fiscales y de su aplicación práctica. Supongo que muchos ya... Sí, tengo Dios, gracias. Supongo que todos, muchos de vosotros ya conoceréis los incentivos porque os dedicáis al sector cultural. Pero mi intención precisamente es que a todos aquellos que no los conozcáis podáis saber en qué consisten y que podéis hacer uso de ellos por el simple hecho de la actividad que desarrolláis. Centrándonos ya en la parte inicial, que bueno, va a ser un poco rollera porque al final esto es un tema técnico. Voy a empezar por el principio y cualquier duda que vayáis teniendo por mi parte la podéis ir planteando porque prefiero que sea una sesión dinámica y no yo soltaros el rollo aquí, que vosotros simplemente estéis escuchando. Bueno, los incentivos fiscales se implantaron en España en el año 2015. Inicialmente estaban destinados únicamente a la parte audiovisual y se establecieron además a través de la vía de AIE, que es una modalidad para estructurar esta parte de la financiación que os voy a explicar un poquito más adelante. Y posteriormente se extendió para artes escénicas y música. Una vez ya implantado en artes escénicas y música, os tengo que comentar que pues, bueno, el incentivo se regula en la ley del impuesto sobre sociedades, en los artículos 36 y siguientes, y en concreto la base de todo esto, que es el artículo 36.3, lo que nos viene a establecer es que los gastos realizados en la producción y exhibición de espectáculos en vivo, de artes escénicas y música, generan una deducción del 20%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vosotros, promotores de espectáculos en vivo, por el gasto que tenéis de carácter artístico, técnico y promocional durante vuestra actividad que desarrolláis todo el año, vais a generar una deducción del 20%. Esta deducción o bien la podéis aplicar vosotros para pagar menos cuota del impuesto de sociedades, o bien la podéis monetizar o vender a un inversor privado que esté interesado en participar en un proyecto financiero a cambio de pagar menos impuestos. ¿Son todos los gastos válidos para poder deducirse? No. Como veremos a continuación, son directamente los relacionados con la puesta en escena y la producción del espectáculo. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente incluiríamos aquí los gastos de carácter artístico, técnico y promocional, pero tampoco todos. Hay algunas salvedades que os voy a comentar un poquito más adelante. ¿Qué requisitos necesitamos para generar esta deducción fiscal? Pues el primero de todos es que tengamos un espectáculo en vivo, que en este caso ya lo cumplimos todos.
Y el segundo que establece la ley es que el INAEM, el Ministerio, nos emita un certificado que acredite que se han realizado los espectáculos susceptibles de deducción. No viene regulado por ley, pero sí a través de distintas consultas vinculantes se ha establecido que uno de los requisitos más importantes es que el promotor asuma riesgo y ventura en la operación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos ser unos meros prestadores de servicios, es decir, tenemos que hacer la contratación, la producción y la exhibición del espectáculo en sí mismo, ¿vale? Además de esto, es importante que sepáis que, bueno, existen ciertos límites para la aplicación de la deducción. El primero de ellos es que las subvenciones que recibáis se restarían de la base de deducción, ¿vale? De este total que tenemos de base de deducción para aplicar o para vender, pues se deduce la cuantía de las subvenciones concedidas y además que cada sociedad tendrá como gasto máximo 2,5 millones, generando como máximo 500.000 euros de deducción y que esto supone una inversión de 416.000 euros por proyecto, ¿vale? Mm, bueno, también la otra parte de la deducción, aunque ya profundizamos ahora, evidentemente es la parte inversora. El inversor normalmente, para que os hagáis una idea, trata esta herramienta como un producto totalmente financiero. Diría que un 90% de inversores tienen esta herramienta como una parte de su planificación financiera y además como un producto financiero y un 10% sí que es verdad que, bueno, pues intereses de marca, sinergias o simplemente porque tengan especial interés en un sector concreto de la cultura, pues muestran cierta especialidad por determinados proyectos determinados. Pero vamos, que en general, para el inversor esto es un producto totalmente financiero. ¿Qué tipo de inversor puede participar en los proyectos culturales que vamos a hablar aquí? Pues personas físicas con actividad económica o personas jurídicas. También los inversores tienen límites en cuanto a la deducción a aplicar y es que máximo pueden deducirse 50% de su cuota íntegra, que bueno, que esto directamente a vosotros no es una cosa que os interese, salvo que tengáis potenciales inversores que puedan estar interesados en invertir en vuestros proyectos y siempre es bueno que seáis conocedores de sus límites para poder explicárselo. Ya entrando más en materia, os voy a explicar cómo se estructuraría la deducción fiscal. Quiero que, o sea, sé que este, como os digo, es un tema bastante técnico, entonces yo lo que quiero es que lo entendáis. Si voy muy rápida, me lo decís. Y aunque intento hablar con palabras llanas, sé que a veces, pues bueno, al final esto es un tema de ley y financiero además que os puede sonar un poco a chino, pero que estoy segura que al final de la charla sacaremos conclusiones clave. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder establecer si podemos aplicar la deducción o venderla es hacer un control del gasto. Es decir, la primera fase sería hacer una auditoría del gasto que tiene una empresa promotora del 1 de enero al 31 de diciembre, siempre que su ejercicio fiscal coincida con el año natural, ¿vale? Entonces, como decía, no todos los gastos se incluyen en la base de deducción. Yo os voy a pasar un listado a todos de los gastos que son elegibles y los que no, para que los podáis revisar de manera exhaustiva, pero bueno, en definitiva, para que tengáis una idea, pues serían todos los relacionados con la contratación del artista, luego toda la parte relacionada con la producción, equipos de sonido, técnico y con la promoción, publicidad. Hay algunas partidas bastante importantes, como son el alquiler del recinto, que a pesar de estar directamente relacionados con la puesta en escena del espectáculo, puesto que si no alquilamos un recinto no podemos desarrollar ningún tipo de evento, no se incluye en la base de deducción. Este es un tema bastante controvertido porque al final en determinados regímenes forales sí se incluye, pero en territorio común no. Y está siendo parte, digamos, de estudio y modificación cuando la ley avance y podamos y se apruebe. Y en principio parece que la tendencia es a entender que se incluirá dentro de la base de deducción. Pero como a día de hoy no es así, bueno, pues yo lo digo para que lo tengáis en cuenta porque siempre me pasa en todas las reuniones que al final entiendo pues eso, que es una partida presupuestaria muy gorda que no forma parte de la deducción. ¿Qué más cosas no entrarían? Pues no entrarían los servicios médicos, no entrarían las ambulancias, azafatas y las barras. Una vez que tenemos revisado el gasto que tiene la empresa promotora con carácter anual, nosotros lo que hacemos es emitimos un informe donde queda constancia de la deducción que ha generado el proyecto y por tanto de la inversión que puede recibir.
¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestra función principal aquí? Aparte de hacer un acompañamiento integral del proyecto, evidentemente, nosotros nos encargamos de poner en contacto a este promotor que tiene unas necesidades de financiación con el inversor que quiere reducir su carga impositiva y le interesa participar en un proyecto cultural. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que tenemos para estructurar a nivel práctico la deducción? La primera sería que el promotor aplicara la deducción que pudiera absorber en su impuesto de sociedades y por lo tanto pagaría menos impuestos de sociedades en función de los beneficios que tenga, ¿vale? Si tenemos un exceso de deducción fiscal que no podemos absorber, buscaríamos un inversor. Tenemos dos vías para para monetizar la inversión fiscal. Como os decía, la primera es el modelo AIE, es a través de agrupación de interés económico, que es lo que tenemos aquí. Esta vía es la que se inició, como se explicaba, en 2015, primero para cine y luego para espectáculos en vivo, y que a día de hoy se mantiene. ¿Cuáles son las características de esta vía? Lo primero es constituir una agrupación de interés económico. Una agrupación de interés económico, aunque muchos conozcáis, para los que no sepan lo que es una estructura societaria con personalidad jurídica, es decir, equivalente a una sociedad limitada, una sociedad anónima, ¿vale? Y que requiere de la constitución de dos socios. Entonces, normalmente la promotora constituye esta agrupación de interés económico con los socios del proyecto y posteriormente, enfocado ya al incentivo fiscal, tendríamos que buscar un inversor que quisiera acceder a entrar como socio de esta agrupación, ¿vale? Porque lo que hacemos aquí es que se firma un contrato que se llama acuerdo de inversión, que es un contrato privado entre las partes, pero además el inversor tiene que entrar como socio temporal de la agrupación de interés económico para poder aplicar la deducción en su impuesto de sociedades. ¿Por qué? Porque la agrupación de interés económico tiene como particularidad el traspasar su resultado fiscal a los socios de la misma, ¿vale? Esto que suena así como muy técnico, en definitiva lo que viene a ser es que el inversor entra en diciembre a través de una escritura que se firma en notaría como socio de la agrupación, hace una aportación económica al proyecto y luego al final, en el impuesto de sociedades del año siguiente se deduce la parte que corresponda según su cuota de participación, ¿vale? ¿Qué características identifican a esta modalidad? La primera de ellas es que en cuanto al inversor, la rentabilidad no está limitada por ley. Es decir, aquí la ley no te establece que máximo la rentabilidad sea un 20% como si iba a pasar en el contrato de financiación que vamos a ver ahora. Entonces, esto nos sirve a nosotros como promotores como vía de negociación. ¿Por qué? Porque podemos dar una rentabilidad más alta y por lo tanto el inversor puede mostrar más interés en entrar a través de esta vía. Normalmente la rentabilidad que se pacta es de un 25 a un 30, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene para el promotor? La primera de ellas es que la aportación que hace el inversor no tributaría. Es decir, es una aportación a fondos propios porque el inversor entra como socio de la agrupación y por lo tanto el promotor, el neto que va a percibir es mayor que con el contrato de financiación porque no tributa por esta aportación, ¿vale? Además de ello, muy importante, también se pueden monetizar las BINs, las pérdidas. Es decir, si un proyecto genera pérdidas, también se puede trasladar esta BIN al inversor que también puede comprarla. ¿Vale? Nos iríamos ya al contrato de financiación, que tampoco quiero extenderme mucho para que si tenéis preguntas sobre los modelos me preguntéis. El contrato de financiación se incorpora a la ley en el año 2021. Evidentemente, esto se hace por parte del gobierno para fomentar la inversión por la empresa privada y también por el inversor, digamos, más pequeño. ¿Por qué? Porque hasta ahora ocurría que, evidentemente, al tratarse de un producto financiero, el inversor está interesado en participar en proyectos culturales, pero entrar como socio de una agrupación supone asumir la condición de socio con sus derechos y obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de un inversor cuando entra como socio de la agrupación? Pues evidentemente asumir una posible responsabilidad que se pueda derivar en el caso de que la agrupación de interés económico no tenga una actuación o una dinámica de trabajo adecuada. Entonces, esta connotación hacía que un perfil de inversor más conservador pues no quisiera asumir el riesgo de participar en un proyecto en el que tenía que entrar de socio. ¿Qué hace el Estado? Pues implanta el contrato de financiación, que como veréis ahora es una vía muchísimo más sencilla y más transparente, especialmente de cara al inversor,
Y de esta manera lo que se promueve y lo que se impulsa es la inversión en el sector cultural, que al final y en definitiva es lo que queremos con esta herramienta. El contrato de financiación, a diferencia de la agrupación de interés económico, consiste únicamente en la firma de un acuerdo privado entre las partes. En este supuesto, el contenido del contrato viene regulado de forma taxativa por ley, lo cual es una garantía para el inversor, porque al final la ley lo que te dice es que tú en el contrato tienes que dejar claro el proyecto que se está desarrollando con tu listado de eventos que tienes que adjuntar, el presupuesto que ha tenido anual el promotor, las subvenciones que ha podido recibir en el caso de que existan y cuál es la aportación que va a hacer el inversor en el proyecto. La ley además exige al contribuyente, al inversor, que realice una comunicación a la agencia tributaria en cuanto se firma el contrato y se hace el pago. Y de esta forma es un proceso como mucho más transparente para el inversor, ¿vale? No hay que firmar ningún tipo de escritura, el inversor no forma parte del proyecto, no asume la condición de socio y por lo tanto no existe posibilidad de que se derive responsabilidad por una actividad cultural en la que realmente no tiene ningún tipo de posibilidad de actuar, no conoce ni va a formar parte de la gestión. ¿Qué ocurre de 2021 que se ha implantado el control de financiación? Porque evidentemente el volumen de inversiones ha crecido enormemente y no solamente ha crecido el volumen de inversores, sino que además se ha dado pie a que inversores de un perfil más pequeño, con inversiones de 10.000 euros, 5.000 incluso, puedan participar en esta vía y por lo tanto también proyectos más pequeños que hasta ahora pues, no podían obtener financiación porque tenían unos volúmenes de gastos superiores, pues sean también beneficiarios de esta vía de financiación que al final es para todos, ¿vale? ¿Qué diferencias tienen principalmente la agrupación de interés económico y el contrato de financiación? Bueno, pues como decíamos, la primera de ellas es que el contrato de financiación de cara al inversor, su rentabilidad viene limitada al 20%, ¿vale? En la agrupación de interés económico, no. La segunda diferencia es que de cada promotor, pues no tendríamos que constituir una estructura nueva que es una agrupación de interés económicos, sino que nos valdría el contrato de financiación una sociedad limitada, ¿vale? Em, ¿Qué desventaja tiene el contrato de financiación para el promotor? Que en este caso la aportación que se recibe por el promotor y si es realizada por el inversor es equivalente a una subvención y por lo tanto va a tributar igual que una subvención. Y además de ello que no se pueden monetizar las pérdidas. Pero una ventaja muy grande que tiene el contrato de financiación también para el promotor es que, dado que el 90% de inversores quieren participar en proyectos culturales a través del contrato de financiación, pues no nos estamos limitando a obtener financiación a través de la agrupación de interés económico, que puede ser que llegue el momento en que se acabe. Bueno, esto es un poco lo que os estaba contando. Al final nuestra función aquí, evidentemente, es poner en contacto al inversor con el promotor, ya sea a través del modelo AIE, que es lo que os he explicado, que se necesita constituir la AIE, bueno, que no existe límite. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a tener un ejemplo de AIE y otro de contrato de financiación que a lo mejor os sirve para verlo más claro, ¿vale? Imaginar que tenemos un proyecto bueno, pues tiene de coste de producción anual 600.000 euros, ¿vale? Y va a tener unos ingresos por entrada de 400.000 euros y unas subvenciones de 100.000 euros. Como hemos dicho, la base de deducción estará constituida por los costes de producción menos las subvenciones. Como tiene 100.000 euros, vamos a tener 500.000 euros de base de deducción total. ¿Esto qué quiere decir? Que la deducción generada por este proyecto que tiene de gasto 500.000 euros es un 20%, ¿vale? Serían 100.000 euros. En este caso sí van a haber BINs porque estamos en un proyecto que se ha estructurado a través de AIE y entonces, pues bueno, las BINs, las pérdidas son 25.000, la deducción por BINs son 25.000 euros. Por tanto, la deducción total que ha generado el proyecto son 125.000 euros. ¿Qué inversión puede recibir en total el proyecto? 100.000 euros. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que aquí le estamos dando una rentabilidad del 25% al inversor. Es decir, el inversor va a comprar esta deducción generada de 100.000, perdón, de 125.000 euros
por 100.000 euros. Paga el proyecto, hace una aportación a fondos propios de 100.000 euros y a cambio en su impuesto de sociedades se va a deducir 125.000 euros. Aplicando un poco la teoría que acabamos de ver, ¿qué supondría todo esto para el promotor? Pues el promotor, como es modelo AIE, recibiría en su cuenta 100.000 euros. Como es una aportación a fondos propios, no va a tributar por la misma, ¿vale? Y aquí ya se incluiría tanto la parte de BIS como la parte de deducción. A cambio, ¿qué ocurriría? Pues que el inversor entraría como socio en la agrupación, tendría que adquirir una cuota de participación, es decir, un porcentaje de socio determinado que le diera derecho a esta rentabilidad en su impuesto y a cambio, pues los socios fundacionales, digamos, pues reducen su cuota de participación de forma temporal de diciembre hasta abril que saldría el inversor, ¿vale? Se firma su escritura, se presenta en el registro, cada uno hace su ratificación y ya tendríamos lo necesario para poder aplicar la deducción. Si estructuramos la inversión fiscal a través de un contrato de financiación, bueno, pues, ¿perdón? Ah, vale, se ha filtrado algún poco de oro. Vale, si estructuramos la inversión fiscal a través del contrato de financiación, ¿qué ocurre? Bueno, pues como os he explicado, en este caso el coste de producción que teníamos antes también son 600.000 euros. Las subvenciones son 100.000 y por tanto la base de deducción sería la misma. Es decir, el gasto que tenemos anual menos subvenciones son 500.000 euros. ¿Qué ocurre? Aquí la deducción también es un 20%, que son 100.000 euros, pero la inversión a recibir serían de 83.333, ¿vale? Sería inferior como estamos viendo. ¿Por qué? Porque no se monetizan las BINs y bueno, pues en este caso la rentabilidad sería del 20%. Aquí hemos puesto, si recordáis, hemos dicho que aquí la inversión a recibir son 100.000 porque tenemos las BINs, que esa es la diferencia principal de un modelo a otro en cuanto a la cantidad que va a recibir el promotor, ¿vale? Si aplicamos también aquí la teoría que hemos visto sobre el contrato de financiación, ¿cómo se estructura esto? Pues en este caso firmamos un contrato de financiación con el contribuyente, la rentabilidad va al 20, no se firma escritura y lo que vamos a hacer es presentar este contrato luego una comunicación a la agencia tributaria con el listado de los eventos que se ha realizado, el presupuesto y la aportación que ha hecho el inversor. No sé, pues, es más sencillo, evidentemente no varía la cuota de participación de los socios fundacionales, no tiene que entrar el inversor como socio y la aportación se hace igual. Diferencia, pues aquí si tributamos por la aportación porque es equivalente a una subvención, que es lo que os estaba explicando antes. Esto ya en realidad os lo he dicho, el cómo acceder a la financiación os está explicando un poquito y aquí entraría un poco cómo trabajamos nosotros, porque al final cada despacho o cada estructurador, que es como se suele llamar a los despachos que se dedican a la gestión de la deducción fiscal, cada despacho tiene su fórmula de trabajo. Nosotros, yo os voy a explicar la nuestra porque me parece que sinceramente es bastante óptima. Pero bueno, evidentemente, pues cada uno tiene su forma. Nosotros lo que nos gusta realmente es ser acompañantes de los proyectos. Esto lo que quiere decir es que no nos centramos únicamente en la deducción fiscal. Aunque esta vía también la trabajamos, lo que preferimos evidentemente es ser los asesores de la empresa promotora, tanto a nivel jurídico, laboral, contable y fiscal. ¿Por qué? Porque esto nos permite evidentemente asesorar a la empresa en cuanto a su planificación financiera del año, ver con los recursos que cuentan, un asesoramiento respecto a la parte legal de toda la contratación y todo el desarrollo del festival. Por supuesto, la parte fiscal, que con un buen asesoramiento siempre va a ser mucho más eficiente que con un asesoramiento normal o no especializado en el sector cultural, que es lo que suele pasar. O sea, al final hay asesores que, bueno, pues vosotros tenéis vuestra asesoría, una asesoría tradicional que no está especializada en cultura y lo va a hacer fenomenal, pero evidentemente el sector cultural tiene sus connotaciones y especificidades y una empresa que está técnicamente especializada en ello, pues siempre va a ser mejor.
¿Por qué os digo esto? Nosotros también, yo cuando tengo una reunión con un promotor, lo primero y que normalmente viene para desarrollar un proyecto, lo primero que le planteo no es la deducción fiscal. Yo le explico, a ver, vosotros tenéis que entender que la herramienta del incentivo fiscal es un complemento a vuestra actividad. Vosotros ya vais a desarrollar o vais a generar esta deducción por vuestra propia actividad, pero evidentemente no podemos iniciar un proyecto para beneficiarnos de la deducción fiscal, ¿vale? Porque no sería rentable. Entonces, ¿qué otras vías tenemos nosotros en la planificación financiera de un festival, por ejemplo, que se va a desarrollar? Pues tenemos que contar con la parte de subvenciones, la parte de patrocinio, la parte del incentivo fiscal y ya pues los partners o colaboradores o las aportaciones de los socios. Cuando digo que nosotros somos acompañantes de proyectos, lo digo porque nosotros tenemos un departamento específico que se dedica a gestionar subvenciones, aunque sé que de manera interna normalmente las empresas promotoras tienen su propio personal que se dedica a esto. Bueno, pues siempre está bien tener un punto de apoyo en esta materia y hay otras empresas que no tienen directamente personal que les gestione las subvenciones, entonces pues nosotros prestamos este servicio, además de un departamento de patrocinios, ¿vale? Entonces, el departamento de cultura es un departamento que trabaja de 60 y estamos súper coordinados para que aunque las subvenciones sean una vía de financiación que va a minorar la base de deducción que se consiga con el incentivo fiscal, nuestra finalidad es que el proyecto consiga financiación de la manera que sea, ¿vale? Entonces, por eso os digo que nos gusta siempre tener una visión completa de todas las áreas, jurídica, fiscal, laboral y contable. ¿Cómo se estructura? Pues como os he explicado, nosotros primero tenemos que hacer una revisión del cálculo, o sea, del gasto generado. Tenemos dos fórmulas, una sería ser los asesores y otra simplemente centrarnos en el cálculo de deducción. Cuando trabajamos con vía asesoramiento, pues evidentemente trabajamos mes a mes. Y pues de esa forma nosotros vamos revisando las facturas que nos vais mandando, vamos diciendo, pues esta factura sí podéis ponerla así, esta no va así, sería recomendable que cambiarais ciertos conceptos, este personal está dado de alta en tal categoría, pero podría ser dado en otra que te beneficiara para el tema de la deducción. Ha salido esta subvención que os va a venir fenomenal, aunque nos reste y la podemos tramitar, ese tipo de cuestiones. Si trabajamos con la otra fórmula, que es la de únicamente centrarnos en la vía de la deducción, bueno, pues también trabajamos a lo largo del año, pero no somos vuestros asesores. Vosotros tenéis vuestra asesoría con la que nosotros nos coordinamos y nosotros únicamente nos dedicamos a realizar la auditoría, buscar el inversor fiscal que os quiera comprar el crédito fiscal y evidentemente pues también tenemos que hacer todo el trabajo logístico y burocrático que conlleva la tramitación del incentivo, ¿vale? Pero bueno, que para que tengáis la estructura clara, lo primero es el cálculo de deducción, luego se captaría el inversor, se firmaría los acuerdos con la fórmula que entendamos entre todos que es más adaptada al proyecto y finalmente pues se hace el pago, la certificación y la comunicación. Bueno, nosotros este año, en el año 2024, gestionamos más de 1.500 proyectos en entretenimiento y además más de 102 millones de inversión, ¿vale? Eh, lo cierto es que seguramente os conozca a muchos de los que estáis aquí, puesto que al final yo me estoy moviendo siempre pues, en eventos como en Vime, que estuvisteis vosotros también. Y seguramente pues ya conozcáis esta herramienta, nos conozcáis, conozcáis otros despachos que también gestionen este tipo de deducciones. Y ya está, pues simplemente deciros que aquí estamos para lo que necesitéis, que ahora me gustaría que hicierais todas las preguntas que queráis, porque no sé si he ido muy rápida. Y que bueno, ya tenéis mi contacto para que nos podamos reunir cuando queráis de forma más particular y ya está. Eso es todo. Muchas gracias, Rocío. No sé si hay alguien que tiene alguna duda, pregunta, comentario, lo podéis hacer o por el chat bueno, o directamente por cámara que estamos aquí en familia. Y una pregunta. Vale. Bueno, eso es porque todo el mundo lo tiene clarísimo, todo el mundo lo aplica ya o Bueno, pues porque... no tenemos nada, pues entonces nada, ya podemos finalizar. Muchas gracias. Vamos a colgar este vídeo
en la web de Pronfest para que podáis también recurrir a él si lo necesitáis, y os pasaremos también el contacto de Rocío de Carrillo Asesores. Y nada, nos vemos el jueves que viene en el próximo webinar. Será Automatiza, Predice y Emociona, herramientas de ella que todo festival debería usar. Y nada, muchísimas gracias a todos por la asistencia y a ti, Rocío, en especial por tu tiempo y por una exposición tan clara. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Estaba muy a gusto. Gracias. Gracias. Gracias, adiós. Chao. No, gracias.